quisiera hablar acerca de la luz. A veces hablamos mucho y tenemos cierta razón cuando hablamos acerca de las tinieblas. Pero decirles en esta mañana que la luz echa fuera las tinieblas. Cuando hay tinieblas es porque hay ausencia de luz. Cuando hay luz, las tinieblas no pueden resistir. ¿Sí? Y esto lo vemos en lo práctico, ¿no es cierto? Si apagáramos la luz aquí, pues quedaríamos en la oscuridad, ¿sí? Pero apenas haya luz, la oscuridad se va. Y creo que es importante que en este tiempo nosotros sepamos lo que somos en Dios, pero sobre todo debemos conocer a Dios. En Génesis capítulo 1 dice las Escrituras, del 1 al 5 dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. Las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Vio Dios que la luz era buena, y separó la luz de las tinieblas. Llamó a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde, la mañana del primer día. Hay una gran separación entre la luz y las tinieblas. Y en esta mañana quisiera apuntar hacia quién es la verdadera luz. San Juan capítulo 8 y versículo 12. San Juan 8, 12. Es tan importante, hermanos, es tan importante. La palabra de Dios no solamente la escuchemos, sino que analicemos y que podamos dejar que esa palabra de Dios se introduzca en nuestro corazón y pueda dar fruto. Porque dice las Escrituras que no debemos ser solamente oidores, mas sí hacedores de la palabra. Y creo que el problema mayor que tenemos los cristianos es que muchas veces oímos, pero no hacemos. Pero también creo que Dios, a través de su palabra, a través de su Espíritu Santo, Dios está hablando a nuestros corazones, porque Dios quiere que vivamos un estilo de vida que le agrade a Él y que pueda bendecir nuestras vidas. San Juan capítulo 8 y versículo 12 dice: otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. ¿Sí? Él es la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Creo que la palabra es clara, pero a veces necesitamos reflexionar, porque muchas veces hay tantas tinieblas que vienen sobre nuestra vida y a veces hasta nos acobardamos cuando esas tinieblas empiezan a hacer una presión o opresión sobre nosotros, sobre nuestros espíritus. Permítame que le diga algo en esta mañana. Si eso
ocurre puede ser por dos razones. Una es que no conozcamos la palabra del Señor. Y la otra puede ser que la conocemos, pero no la practicamos. ¿Sí? Por eso está esta parábola que el Señor explicó de las dos casas o los dos cimientos. Dice que uno fue construida sobre la arena. Una casa fue construida sobre la arena y otra fue construida sobre la roca. Y Jesús dijo, la casa que fue construida sobre la arena, vinieron las tempestades, el viento, la lluvia, y la derribó. Y dice que la que fue construida sobre la roca, vino las mismas tempestades, la misma lluvia, los mismos vientos, pero esos vientos y esas tempestades no pudieron con esa casa porque estaba construida sobre la roca. Y Jesús aclaró algo y dijo, la casa que está construida sobre la arena y que cuando viene la tempestad se cae, es porque esa persona, porque dijo, semejantes son aquellos que escuchan la palabra, pero no la practican. La casa que está construida sobre la roca, cuando viene la tempestad, son aquellos, y ella que se permanece ahí firme, son aquellos que escuchan la palabra y la practican. Así que lo importante es escuchar la palabra, pero si no la practicamos, hermanos, no hay fruto en nuestras vidas. Me llamaba la atención porque me enviaron de un instituto bíblico por internet para aprender a predicar sermones de éxito. ¿Sí? Claro, ese tiene un coste, ¿sí? Y te dan casi una garantía que si predicas de acuerdo a lo que te enseñas vas a tener éxito. Pero yo quiero decirles en esta mañana, yo no pretendo éxito. Lo que pretendo es que el Señor sea glorificado y que las almas sean salvas y que las vidas de cada uno de nosotros permanezcamos firmes en la roca que es Cristo Jesús. Así que Jesús fue tan claro que dijo que Él es la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas. Cuando vemos que un cristiano empieza a andar en tinieblas, es porque dejó de seguir a Jesús. Después lo podemos pintar como queramos, y yo no me olvido del Señor, yo tengo, sí, pero ahí están los frutos de cada uno de nosotros. Y no hay nadie que pueda contradecir a Jesús, no hay nadie que pueda contradecir su palabra. Y Él dijo, el que me sigue no andará en tinieblas. Aleluya, aleluya. Hermanos, si andamos en tinieblas es por nuestra propia decisión, pero no por la decisión de Jesús. Y Él nos da esta garantía, el que me sigue no andará en tinieblas. Aleluya. Ahora, en todo esto, la palabra que viene a nuestro corazón, en nuestras vidas, me gustaría traer una aclaración. Y creo que para esto tenemos que ir a Hebreos capítulo 1, y hay una aclaración. A mí me bendijo. Creo que ya una vez compartí algo acerca de este texto bíblico, pero cada vez que lo leo es una bendición sobre mi vida. Hebreos capítulo 1 y versículo 1 dice: Dios, habiendo hablado
muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. En estos últimos días ha hablado, ¿por quién? Por el Hijo. Así que no hay palabra más segura, no hay palabra más firme que la palabra de Jesús. Por eso yo me niego rotundamente cuando alguien da una palabra diciendo que esa es una palabra de Dios y contradice las palabras de Jesús. Yo me niego a creer a esas personas, porque Dios nos habla, dice, a través del Hijo, envió a su Hijo, a Jesucristo, para que muriera por cada uno de nosotros, para que seamos salvos. Y no hay palabra más segura que la palabra de Jesús. Por eso cuando hay hombres y mujeres que en este tiempo dicen que su palabra es la última revelación de Dios, la revelación de Dios la trajo Jesucristo. No hay otra. Por encima no hay otra. Hermanos, y tenemos que tener esto muy claro en nuestro corazón. La doctrina, la enseñanza de las Escrituras tiene que estar firmes en nuestra vida, porque dice la Biblia, si no es así, seremos como las hojas secas de los árboles que van de un lado para el otro. Como les lleva el viento, así van. Pero la Biblia lo único que nos dice es que debemos seguir a Jesús. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida, y no hay salvación afuera de Él. Amén. Yo no sé si usted está de acuerdo conmigo en esto, pero yo lo entiendo así, y esto es lo que bendice mi vida, fortalece mi vida, sana mi alma, mi corazón, y también sana mi cuerpo. La palabra del Señor es como medicina a todo nuestro ser. Hermanos, cada día tenemos que empaparnos más de la palabra, comer más de la palabra. No hay otros libros de revelación de Dios. La revelación de Dios está en su palabra. No hay profecía más segura que la profecía bíblica, lo que está en la palabra del Señor. Así que aquí nos dice Hebreos y dice: en estos últimos días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Jesús ya era la luz. En el Génesis Él ya estaba allí. Amén. Por eso cuando hablamos del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la Trinidad, un Dios, un Señor, un Salvador, un Creador. Amén. Así que allí estaba. Dice, el que es el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Y aquí ya hemos hablado alguna vez, hemos traído algún estudio sobre esto, pero creo que a veces tenemos que repetirlo para que las cosas nos queden en nuestra mente, en nuestro corazón. Porque la gran moda en estos días es: tú declaras la palabra y Dios lo hace. Dios no es nuestro servidor. Nosotros somos los servidores, somos los siervos de Dios. Y a veces nosotros mismos decimos, bueno, la palabra y la palabra. Y creo que si podemos entender esto, la Biblia aquí nos dice
en este versículo nos dice que Él, el Señor, dice, hizo todas las cosas con la palabra de su poder. No es con el poder de su palabra. Él es el poder. Y creo que muchas veces los cristianos nos equivocamos en esto. Pensamos que nada más que la palabra es poder. Es poder. Yo digo la palabra y es poder. El poder tiene que estar en usted y en mí. Y entonces cuando el poder de Dios está en nosotros, podemos anunciar la palabra del Señor. Y esa palabra se hace vida. ¿Por qué digo esto? Porque cuando nosotros hablamos y decimos, bueno, yo doy la palabra y ya está. No, hermanos, nuestra vida tiene que estar conectada con Dios. Si no hay una conexión, una relación íntima con Dios, usted puede hablar lo que quiera, yo puedo hablar lo que quiera. Y usted lo sabe, que hay mucha gente que conoce la Biblia quizás mejor que yo y que usted. Y la pueden recitar y pueden decir versículos y versículos, pero no hay poder. ¿Sí? Y con todo lo respeto digo, esta palabra es la voz de Dios para los que lo escuchan. Para los que no lo escuchan, por eso dice, es un libro más. Pero cuando esta palabra se hace carne, entre nuestro corazón se hace vida, ahí es la palabra de su poder. La palabra de su poder adentro de nuestro corazón. ¿Sí? No es cualquier palabra, no es una palabra recitada, no es una palabra que la proclamamos y nada más. Es una palabra que va con compromiso, con mi corazón, con Dios mismo, con el poder de Dios, con ese poder que transforma y cambia mi vida. Porque si yo hablo de la palabra y no hay una transformación en mí, hermanos, incluso estamos dejando a veces la palabra de Dios casi en ridículo. ¿Me entiende? ¿Sí? Es decir, la palabra se tiene que hacer carne en nuestras vidas, tenemos que vivirlo. Hermano, yo sé que esto a veces es duro de escucharlo. Yo sé que a lo mejor sería mucho más, para usted quizás, o algunos de ustedes, mejor que yo les hablara, usted haga esto, haga aquello, va a prosperar y no sé cuántas cosas. Sí, pero hay algo que es más importante. Dice la Biblia, que prosperen nuestras almas. Esa es la verdadera prosperidad de Dios. Que prosperen nuestras almas y el Señor nos bendice en todas las cosas. Amén. Pero ¿cuántas personas están buscando nada más que su prosperidad económica, el bienestar? Yo me acuerdo cuando llegué a España por primera vez, no, por segunda vez, hace unos cuantos años atrás. Yo había recibido una palabra del Señor que tenía que venir a Barcelona. La iglesia me envió a Barcelona. Y créame que era el lugar donde yo menos quería estar. Más a más la iglesia que nos había enviado, de alguna forma nos ayudaban a pagar algunas cosas, pero en aquel tiempo todo lo que ellos nos podrían dar aquí no servía para nada, porque la economía del país se fue para abajo, ahí en Argentina, y yo les dije, no me envíen nada, porque ustedes hacen un esfuerzo y aquí para mí no me sirve de nada. Y me acuerdo que para poder vivir, hoy ni eso ya se puede hacer desgraciadamente, ¿no? Pero para poder vivir
todo un misionero. Había hecho la escuela bíblica, instituto bíblico, pastor, bueno, varias cosas allí. Para mantenerme tuve que andar recogiendo cartón. ¿Sí? Y eso a veces, mis padres que estaban bien en Francia decían: hijo, ¿por qué estás ahí? Vénganse para aquí no va a faltar de comer. No sé cómo. No. Si Dios me puso aquí, en esta ciudad, no es el hambre, no es la escasez que me va a quitar de aquí. Tiene que ser Dios. Ni siquiera la política me van a sacar del lugar donde Dios nos ha colocado. Por eso a veces admiro, ¿no? Algunos que Dios me trajo aquí, voy a cambiar el país de no sé qué, no sé cuánto, y a la mínima las cosas no funcionan, no van bien y desaparecen. Dios hoy dice una cosa y mañana dice otra. No, hermanos. Y le voy a decir algo. Esto no es uno que se crea mucho. Yo me quedaré con la iglesia hasta el final. Yo no sé lo que va a pasar. No sabemos lo que va a pasar. Pero yo le ruego al Señor estar hasta el final. Y usted sabe que a veces uno tiene contactos y algunos mismos dicen: ¿por qué estás ahí? Mira que la cosa está así, ¿no? ¿Por qué no te vienes aquí y tal? Y te ofrecen, como nos ofrecieron en aquella época, para ministrar en 3 iglesias, tener 3 iglesias bajo nuestro ministerio en Estados Unidos. 3 iglesias hispanas que no tenían pastor, con coche, con una casa. Nos enviaron la foto de la casa con un lago adelante y todo. Ay, yo ya me veía ahí. Y el Señor decía: no, yo te traje aquí. Dije: Señor, el día que tú me hables que si tengo que irme, me voy. Hermanos, la palabra del Señor no la podemos acomodar a nuestras necesidades ni a nuestros deseos. Así que yo me acuerdo que ya después, esas cosas que Dios hace, ¿no? Que ya fundamos una asociación de pastores. Bueno, había un grupo de pastores que ya se reunían en Barcelona para orar, y un día dijeron que teníamos que fundar una asociación. Yo estaba en esa reunión y bueno, se le ocurrió a un buen hermano, un misionero, al pastor o misionero Danny Smith, que ya está con el Señor. Pero se le ocurrió en medio de esa reunión, porque decía: bueno, y vamos a hacer votaciones y a ver quién va. Él dijo: no, el presidente va a ser Emanuel. Digo: ¿qué? Y eso me daba una vergüenza que usted no se puede imaginar, porque yo sabía que para vivir yo tenía que recoger cartones. Y no me voy a olvidar nunca que en una de las avenidas, no voy a decir el nombre, en Barcelona, yo estaba recogiendo cartones detrás de un contenedor, y en eso, que la acera de enfrente, pasa un pastor, un misionero sueco, y cuando lo vi me agaché. La vergüenza. Y Dios habló conmigo y Dios me dijo: ¿de qué te avergüenzas? ¿Sí? ¿De qué te avergüenzas? Pablo, él también hizo tiendas, ¿sí? Y luego fue una cosa tan hermosa como Dios empezó a abrir puertas de una forma sorprendente. No fue una declaración de palabras de prosperidad o lo que sea, es la entrega al Señor. Hermanos, cuando hay la entrega al Señor, nadie nos mueve.
del camino, nadie nos mueve de seguir a Jesús. Ahí está nuestra entrega. Y hasta con esos dos cartones en aquella época, pues me dice un hombre, dice, tú eres tonto, porque mis padres me habían regalado un coche, y ahí pues yo llenaba el coche adentro y arriba, y un hombre me dijo, tú eres tonto. Digo, ¿por qué? Dice, porque tú recoges los cartones y los llevas y los vendes. Digo, ¿y qué, cómo voy a hacer? No, los recoges a la tarde, a la noche te vas a una fuente, donde él me dijo, y ahí empiezas a tirar cubos de agua en los cartones, porque a la mañana no se va a notar que están mojados y van a pesar más. Lo sabemos todo, ¿eh? Hasta los que andaban buscando cartones. Y la fuente estaba enfrente de casa, así que yo le dije, no. Decirles que hoy ya no dan nada por los cartones, ¿no? Pero en aquel tiempo los cartones fueron como los cuervos que Dios envió para alimentarnos, ¿sí? Así que lo que quiero en esta mañana que pudiéramos nosotros entender esto, que para todo necesitamos la palabra, pero no cualquier palabra, sino la palabra de su poder. Si tuviéramos que separar una cosa de la otra, aunque no se puede, porque está el Señor y Él es la palabra, ¿sí? Pero si tuviéramos que separar, quiere decir que la palabra no es mayor que su poder. Su poder es su poder, ¿sí? Y creo que muchos cristianos nos dejamos llevar justamente por la palabra, y nos alejamos de buscar el poder de Dios. Por eso, hermanos, en este tiempo necesitamos una llenura del Espíritu Santo. Hay muy pocos amenes, pero lo necesitamos. Yo lo necesito, hermanos. Dios quiere moverse. La otra semana, cuando visitamos la pastora Manoli, ella levantó la mano y dijo, Dios va a hacer grandes cosas. Y yo lo creo. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cómo tenemos que vivir? Hermanos, necesitamos a Dios. Hay enseñanzas, nuestra hermana Eufra el otro día hacía referencia a esto, yo lo he escuchado, que nosotros somos pequeños dioses. ¿Quiere que le diga algo en esta mañana? Si usted cree eso, usted andará en tinieblas, porque el único Dios y de donde viene la luz que necesitamos es de Dios mismo. Eso no es algo nuestro. Por eso hay esa lucha de la carne contra el espíritu, ¿no es cierto? Aquí que no sé si hay alguien que tiene luchas así. Hay lucha, la lucha de la carne contra el espíritu. Pero somos más que vencedores, no en nosotros mismos, no en nuestras declaraciones, sino que somos más que vencedores en Cristo Jesús. En Él, sin Él no somos vencedores. Usted puede recitar todos los versículos bíblicos, pero si no está en el Señor, no estoy en el Señor, hermanos, no seremos vencedores. Perdonadme que en esta mañana les hable así. Pero yo creo que tenemos que afirmarnos en la palabra. Hay una hermana que escucha los mensajes que damos aquí, tanto el pastor Miguel como Rubén, Beto y un servidor y algunos otros hermanos. Y esta hermana hace muchos años estuvo con nosotros y ella es de Uruguay.
y envió muchos saludos para la iglesia. Ahora no me acuerdo su nombre, pero dice: envíe muchos saludos, pastor, y dígale a la iglesia que me siento tan feliz en que ustedes se mantienen en la predicación de la palabra y en la doctrina de las Escrituras. También enviarles saludos del pastor Marcos de Brasil, ¿sí? Él envía muchos saludos para la iglesia. Así que necesitamos, para todas nuestras vidas, necesitamos la palabra de su poder. Mire, Dios no quiere que perdamos el tiempo. Y a veces nosotros nos entusiasmamos y vamos aquí, vamos allá y tantas cosas. Hermanos, el secreto de nuestra vida en el Señor está a los pies de la cruz y la palabra de Dios. Ame la palabra de Dios. Busquemos al Señor. ¿Sabe? La otra semana fue algo que empezó a suceder adentro mío. Y es que decimos verdades a veces cuando hay una renovación, pero a veces quitamos otras verdades para levantar alguna verdad. Y el otro día yo estaba orando y tengo la costumbre de orar en el sofá, en casa, y sentado, ¿no? Y mientras estaba orando, como una voz que me decía: ¿cuánto tiempo hace que no doblas tus rodillas? Claro, cuando ha venido el tiempo de renovación, uno dice: bueno, orar, hay que orar, vamos caminando, vamos haciendo esto, vamos hacia aquello, y si te duermes cuando estás en el culto de oración, empiezas a caminar, y está bien. Pero la Biblia nos enseña a doblar nuestras rodillas delante del Señor. Y eso no es un acto religioso, que nosotros lo pusimos en un catálogo ahí como algo religioso. Los que oran, doblan sus rodillas, esos son unos religiosos, porque ya no necesitamos hacer eso. ¿Dónde nos dice la Biblia que ya no necesitamos? Cuando doblamos nuestras rodillas, es una señal de que nos rendimos a los pies de Cristo. Y esto es lo que la iglesia necesita en estos días. Por eso necesitamos la palabra de su poder. La autoridad espiritual no es por lo que somos o digamos nosotros, sino por lo que Él es y por lo que Él ha dicho. Amén. Creo que esto es algo que tenemos que caminar en esta dirección, hermanos. ¿Sí? Yo sé que usted a veces están pasando dificultades en el trabajo y esto y lo otro. Yo pensaba en estos días atrás, porque yo sé lo que es el trabajo. Yo sé. ¿Sí? Y sé lo que era trabajar un montón de horas afuera de Barcelona. Después, cuando el Señor me dio una empresa de barnizados y tal, y tenía que ir a Gavà o atender una iglesia, alguna vez a Vilanova i la Geltrú, a Badalona, y me acuerdo una vez que entraba por la diagonal, allá al principio, que venía de Esparraguera, y paré el coche en el semáforo y me quedé dormido. Así andaba. Y me empezaron a pi. ¿Dónde estoy? Me asusté. ¿Sí? Yo sé lo que es eso. Yo sé lo que es trabajar en una obra o donde sea, y no es fácil. Y le voy a decir algo que a lo mejor va en contra mío. Es más fácil ser pastor que ser un obrero de las obras. Ahora todos quieren ser pastores. Cuando uno es pastor y que puedes estar a tiempo completo en la obra del Señor, es impresionante. Claro, tenemos otras luchas, ¿no es cierto? Tenemos las luchas espirituales, lo que pasa en la iglesia, lo que pasa en el mundo, también tenemos esa lucha. Pero yo sé
lo que es estar en un trabajo y que te anda cristiano. Y algunos, pastorcito, cuando se vio que era un pastor, pastorcito, y pinchándote palabrotas y tantas cosas. Pero también sé que ahí Dios nos da la victoria. Yo me acuerdo cuando hacía los barnizados en las obras. Ramón, él sabe lo que son las obras, sí, alguno más, y la gente empezar a decir palabrotas y contra Dios y todo lo demás, y llegar un momento que decir, perdonadme. José, por favor. Y decía a la gente, perdonadme, pero Dios es mi Padre. Cuando ustedes blasfeman contra Dios, es como si ustedes lo estuvieran haciendo contra mi Padre. Y ellos vean nuestro estilo de vida. Había otro pastor que trabajaba conmigo, y cómo trabajábamos, y el tiempo que teníamos de oración aún en las obras. Y me acuerdo cuando las cosas empezaron a cambiar, y más de uno a veces estaba ahí charlando con nosotros, o estaban charlando entre ellos, y nosotros estaban ahí y sacaban, sí, perdonad, perdonad. Nos empezaron a respetar. Hermano, en el lugar donde estás, que sea la palabra de su poder. Que no sea solamente la palabra, que sea la palabra de su poder. ¿Sí? Su poder en ti, su poder en mí. Porque, hermanos, Dios actúa conforme a su poder que actúa en cada uno de nosotros. Y voy a terminar rápido, tenía muchos versículos para esta mañana, pero el tiempo se nos fue. Pero vamos a pasar a algo que creo que esto es importantísimo. Nosotros somos la luz, porque Él brilla en nosotros. Ahora, ¿cómo manifestamos la luz? ¿Sabe? Las tinieblas se van cuando hay luz. Las tinieblas que pueden haber alrededor nuestro, las tinieblas que pueden estar a veces moviéndose hasta dentro de la iglesia misma. Hay una forma de que ellas se vayan, y es que la luz de Dios brille en nuestro corazón. Ramón, por favor, puedes acompañar a José. Y voy a dejar unos versículos. Efesios capítulo 5. Hermanos, esto Dios está tratando con nosotros. Y estas cosas las tenemos que vencer. Hay tinieblas que están en nuestro corazón que tienen que salir, sí o sí. Si realmente queremos que esta palabra que a veces hablamos sea la palabra de su poder, y no sea una palabra cualquiera, ¿sí? Sino que sea la palabra de su poder. Efesios capítulo 5 y versículo 1 dice: sed pues imitadores de Dios, como hijos amados. Andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios y olor fragante. Después todos los versículos que están ahí, léalos en su casa, ¿sí? Es decir, que ahí nos revela lo que fomenta las tinieblas, ¿sí? Pero cuando nosotros en el Señor y la palabra del Señor está en nuestro corazón,
empieza a alumbrar nuestras vidas, todas esas tinieblas, lo que nos habla ahí de fornicación, impureza, avaricia, tantas cosas que están ahí, léalo después en su casa. ¿Sabe? Cuando nosotros dejamos de entrar la palabra y la palabra empieza a hacer luz, es como el aceite que tenían aquellas 5 vírgenes prudentes. En la iglesia a veces hay muchas vírgenes insensatas. Todo va bien, pero no compran aceite. ¿Sí? A veces lo que es el depósito está lleno de otras cosas, pero menos del aceite, menos de la palabra del Señor. Versículo 14. Después usted lea todo el capítulo, o si puede ser en su casa, medite. Pero esto es palabra de Dios. Dice, por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Aleluya. El pecado es muerte. Cuando estamos ahí muertos, la voz de Dios, esa voz de Jesús que le dijo a Lázaro, Lázaro, sal fuera. Estaba muerto. ¿Sí? Estaba en el sepulcro, sepultado. Pero esa palabra de Jesús viene a nuestro corazón y a nuestras vidas. Es tiempo de salir fuera. Es tiempo de tomar fe, confianza en el Señor y en su palabra. Y es tiempo, si es que escuchamos esa voz, porque a veces decimos, bueno, despiértate tú que duermes, despertémonos. Pero ahí hay un proceso de vida. Y el proceso es que debemos rechazar todas las obras de las tinieblas. Si no, no hay resurrección, hermanos. No hay vida. Así que dice, por lo cual, dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. ¿Qué es aprovechar bien el tiempo? Es ejecutar la palabra de Dios en nuestras vidas. Eso es ejecutar y aprovechar bien el tiempo. Ahora, mire el versículo 13 de este mismo capítulo, dice, mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. No tenga miedo, no tengamos miedo que la luz alumbre nuestro corazón. No tengamos miedo que el Espíritu Santo, que la palabra de Dios venga, que nos corrija. Yo no sé, pienso que algunos no tenemos el mismo Dios. Porque algunos me dicen, Dios todo lo que me dice, todo, querido, qué bien que estás, que vas a hacer esto, vas a hacer aquel, todo bien. Yo digo, es que mi Dios no es así. También me sabe decir cuando todo va bien, pero cuando las cosas no van bien, los que son hijos escuchan la corrección del Padre. Porque la Biblia dice que el Padre a quien ama, corrige. Y si hay cosa que más nos cueste hoy en día, en la sociedad que vivimos, y aún dentro de la iglesia, es Dios.
¿Sí o no? Lo sabemos todo. No, yo vivo a mi manera. Yo también. Pero sabe, cada día tengo que vivir más a la manera de Dios. Amén. Entonces, necesitamos esto. Hermanos, y algo muy clarito que nos dice el apóstol San Juan. Y leo los versículos nada más. Usted después medite en su casa y pida que la luz pueda penetrar en su corazón. Porque a veces algunos decimos, Señor, dame luz, Señor, dame luz. Y Dios nos dice, ¿y para qué te voy a dar más luz? Si la luz que te doy, tú no la aceptas. Quiero decir en esta mañana que la mayoría que estamos aquí tenemos luz. Y si no hacemos las cosas bien, es porque no queremos. El domingo no voy a la iglesia, pero no puedo decir otra cosa, hermanos. Si no las hacemos bien, es porque no queremos. Y cuanto más resistamos a Dios, mayor van a ser las tinieblas. Y más difícil va a ser posible salir de las tinieblas. Pero si ejecutamos la palabra del Señor, las tinieblas no le quedan otro remedio que irse en el nombre de Jesús. San Juan, leemos este versículo 5 al 10 dice: este es el mensaje que hemos oído. ¿De quién? De Él. Y os anunciamos, 1 San Juan capítulo 1, versículo 5. Este es el mensaje que hemos oído de Él. Y os anunciamos, Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión. ¿Con quién? Mejor que me calle, ¿no? Mejor para todos. Pero ¿qué dice? Tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Qué tremendo, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Algunos, pastor, quiero que el Señor me limpie. Señor, hermano, la palabra es como el agua que nos limpia, es impresionante. Hermanos, y este es el tiempo de valientes hombres y mujeres que estén dispuestos a obedecer a Dios antes que a los hombres. Y póngaselo usted como se ponga. Lo que hablamos aquí es palabra del Señor. ¿Cómo es que decimos que andamos en luz y no lo puedo ver a mi hermano? No lo saludo. ¿Cómo es eso? ¿Sí? ¿Queremos que se nos vayan las tinieblas? Yo quiero. ¿Sabe que a veces hay muchos que están ahí, sí? Pero para eso necesitamos luz. Es decir, y que la luz actúe en nuestras vidas, ¿no? Que esa luz va en el profundo de nuestro corazón y nos traiga todo a flote, todo lo que nos sirve. Así que imagínese, y alguno puede decir, pastor, y usted, no sé qué, siempre está hablando de esto. Mire lo que dice la palabra del Señor, no yo. Porque dice que si andamos, si no hacemos, si no tenemos comunión los unos con los otros, dice, mentimos y no practicamos la verdad. Cuando hay alguien que me viene y que me dice, pastor, yo estoy haciendo la voluntad del Señor, y eso y esto y aquello y lo otro, pastor,
Pero es que aquel hermano no lo puedo ver. Yo ando en luz. Hermano, que te saquemos las tinieblas de nuestros ojos, porque si no tenemos comunión con nuestros hermanos, por mucha luz que digas que tienes, la palabra dice que no. Y así es. Así que es tiempo de ponernos las cosas en orden y sin temor, sin avergonzarnos. Por supuesto, hemos hecho cosas desagradables, hacemos cosas, pensamos cosas desagradables, pero cuando viene la luz del Señor a nuestro corazón, a nuestra mente, echa fuera todo eso. Amén. Y dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos nosotros mismos. Hay mucha gente que se ha engañado y se engaña a sí misma. No hay cosa mejor que ser libre del engaño de uno mismo y andar en la luz. Al andar en la luz es el corazón abierto, y cuando viene la palabra del Señor la recibo y le ruego al Señor que me ayude a practicarla. Así que nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, lo hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Hermanos, es tiempo de quitar cosas, sacar peso de la mochila. ¿Sí? ¿Sí? Y esto cuando hablo, créanme que son cosas que el Señor ha hablado conmigo, para mí. ¿Sí? Aquí uno no está diciendo, yo estoy aquí arriba y usted se hizo... No, esto es para todos. Lo necesitamos. Y ahora sí que le voy a terminar. En 1 Juan, en el capítulo 1, creo que he estado leyendo bien, ¿no? ¿Sí? Entonces en el capítulo 2 y versículo 7 dice: hermanos, no os escribo un mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Y sin embargo os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en Él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. Tremendo. Las tinieblas van pasando. Hermanos, este es un mandamiento, porque el amarnos, usted sabe que es un mandamiento, el despertar nuestro corazón a la palabra del Señor es un mandamiento que Dios nos da. Y si somos obedientes a Dios, a veces hay personas más obedientes a los hombres que a Dios. Si somos obedientes a Dios, Dios nos hará libres de todos nuestros pecados. El que dice que está en la luz, y odia a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz, y en él no hay tropiezo. Pero el que odia a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas han cegado sus ojos. Y esta es la tristeza del pueblo de Dios muchas veces. No sabe a dónde va, porque uno anda en tinieblas. ¿Usted sabe a dónde va? Si sabemos a dónde vamos, tenemos que andar
en luz. Amén. Vamos a ponernos de pie, por favor, y vamos a terminar. Y dejo estos 2 versículos más. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dado, os ha escrito. Y esto es importantísimo, que nosotros entendamos que la palabra del Señor en nuestros corazones es para bien. Dice en casi todos sus epístolas, hablando de ellas, de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición.